Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar en este capítulo el pensamiento filosófico de Jean-Jacques Rousseau. En el siguiente estudiaremos el pensamiento filosófico de Kant. Hay que decir a modo de introducción que ambos autores pertenecen a la denominada Ilustración, una corriente filosófica que se desarrolló a lo largo del siglo XVIII, especialmente en Francia, aunque también en otros países, incluido España, ¿no? Y que va a culminar con la Revolución Francesa de 1789. Los principales representantes de la Ilustración europea fueron Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau en Francia y Kant en el ámbito germano, en el ámbito alemán. Los conceptos centrales de ese movimiento ilustrado, de la Ilustración, que en Alemania recibirá el nombre de Aufklärung, ¿no? Fueron, en primer lugar, el concepto de razón, en el ámbito de la filosofía y de la ciencia, y luego los de tolerancia y progreso en el ámbito sociopolítico. No obstante, hay que decir que el concepto ilustrado de razón es diferente al que habían empleado los racionalistas como Descartes, puesto que la razón ilustrada ya no depende propiamente de Dios, sino que es la sustancia infinita, sino que es más bien una razón secularizada, una razón plenamente humana, y por tanto que va a estar limitada por la experiencia, como sucede en Kant, y también por el sentimiento, como sucede en el caso de Rousseau, cuyo pensamiento vamos a comenzar a exponer, como dije al comienzo. Nos vamos a centrar primeramente en el problema del ser humano de Rousseau, es decir, en su antropología, su teoría del ser humano. Hay que decir, en primer lugar, que la figura de Rousseau es ambigua, es una figura paradójica, llena de contrastes, de contradicciones, de las que él mismo incluso fue consciente, como expone en sus famosas confesiones. Por un lado, evidentemente, es uno de los principales representantes de la Ilustración, porque comparte con otros destacados filósofos de la época, como los citados Voltaire, Diderot, D'Alembert, los ideales de tolerancia y de libertad, tanto religiosa como política. Pero por otra parte, Rousseau va a ser también el gran disidente de la Ilustración y uno de sus críticos más duros. Incluso en algunos aspectos va a ser un adelantado de los planteamientos del posterior romanticismo. ¿A qué se debe esto? Pues efectivamente en el pensamiento de Rousseau consiste en muchos aspectos o contiene en muchos aspectos un contrapunto, una antítesis de las teorías básicas de la Ilustración. Sí, como hemos dicho, los ilustrados defendían la primacía de la razón humana frente a los sentimientos. Rousseau, en sus dos obras fundamentales, el discurso sobre las ciencias y las artes, de 1750, y el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que es de 1753, va a mantener la tesis contraria, va a mantener la primacía del sentimiento frente a la razón. El ámbito sentimental es fundamental, es más importante que la razón en el ser humano. Por otra parte, mientras que el resto de los filósofos ilustrados confiaban de una manera ciega en el progreso de la historia, de la cultura, cuyo fin sería mejorar al ser humano y la sociedad, Rousseau va a mantener una posición muy crítica respecto al ideal del progreso. Para Rousseau, la historia demuestra que el progreso propiamente dicho no existe, al menos el progreso basado en la cultura, las ciencias y la vida civilizada. Para Rousseau, la cultura, las ciencias, la vida civilizada, las artes han corrompido al ser humano, han tendido a corromper poco a poco al ser humano y le han ido alejando de la naturaleza y de la libertad, haciendo por tanto que sea infeliz. Frente a ello, Rousseau va a reivindicar lo que va a denominar el hombre verdadero, que para él es el hombre natural. Vamos a explicitar ahora de una manera un poco más amplia estos planteamientos de Rousseau, centrándolos, como hemos dicho, en el problema del ser humano. Al comienzo de uno de sus libros más famosos, el Emilio, en el que se ocupa del problema de la educación, Rousseau afirma: todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, es decir, de Dios, pero todo degenera en manos de los seres humanos. Esto significa que para Rousseau el ser humano es bueno por naturaleza, pero se hace malo porque al entrar en sociedad, al entrar luego en el ámbito social, en el ámbito del Estado, en el ámbito de la política, degenera y se corrompe. Para Rousseau,
El error fundamental de los filósofos ilustrados, de sus colegas ilustrados, es creer que el progreso de la civilización y de la ciencia corre paralelo con el progreso de la felicidad y la moralidad del ser humano. Es decir, que cuanto más progrese científicamente, cuanto más progrese a nivel intelectual el ser humano, pues tanto más feliz va a ser. Para Rousseau ha sucedido precisamente lo contrario, es decir, el progreso de las ciencias, de las artes, ha contribuido a ir corrompiendo poco a poco las costumbres y la naturaleza humana. Al hacer que la vida de los seres humanos se vaya uniformizando, al transformar sus sentimientos naturales, cuando ingresa el ser humano en la sociedad, pues el ser humano ya no se muestra como es, ya no tiene una actitud natural, una actitud espontánea, y todos los miembros de esa sociedad pues se encuentran en un ámbito de mentira, en un ámbito de fingimiento constante, aparentando ser en sociedad lo que no son. Digamos que todo ese ámbito social, cuando surge y en el que ingresa el ser humano, es un ámbito mendaz, un ámbito en el que el ser humano pierde su espontaneidad, pierde su veracidad, pierde su naturaleza y, digamos, lleva una máscara constantemente que ahoga su libertad. Por tanto, en las sociedades civilizadas, para Rousseau, lo artificial sustituye a lo natural y los prejuicios, los convencionalismos ahogan la libertad humana. En definitiva, la sociedad va distorsionando, va degradando, va corrompiendo la naturaleza del ser humano y va cubriendo de una falsa máscara, de una falsa corteza, su verdadero ser, arrebatándole, como hemos dicho, la libertad. ¿Cómo sería entonces el auténtico ser humano, el verdadero ser humano que no está aún corrompido por la sociedad? Rousseau va a establecer una suerte de interpretación hipotética del estado del ser humano anterior a su inclusión en la sociedad, anterior a la formación de la sociedad, que señala él no es algo que necesariamente haya tenido que existir, sino que más bien una construcción regulativa para entender por qué la verdadera naturaleza espontánea y libre del ser humano ha ido corrompiéndose por la acción, esa acción enervante, esa acción degradante de la sociedad. A esa situación anterior a la aparición de la sociedad y del estado político, la va a denominar Rousseau el estado de naturaleza del ser humano. En el estado de naturaleza, anterior a la vida social, los seres humanos eran muy pocos, había escasísima población, el mundo puede decirse que estaba prácticamente vacío, y vagaban libremente por la naturaleza que les ofrecía todo aquello que ellos podían necesitar. El ser humano en estado de naturaleza, lo que Rousseau denomina el buen salvaje, se caracteriza por su inocencia, por su igualdad y por su libertad. Y posee una serie de pasiones o sentimientos naturales, entre los que destaca Rousseau el amor de sí mismo y la piedad o benevolencia. Bueno, es una terminología propia de la época, podríamos denominar a ese amor de sí mismo pues el deseo de conservar la propia vida, mientras que la piedad o benevolencia pues sería esa espontaneidad natural que le lleva a los seres humanos a compadecerse de sus semejantes y tratar de colaborar con ellos, viviendo en armonía con la naturaleza. Evidentemente, hay que decir una cosa muy importante: el hecho de que Rousseau denomine al ser humano en ese estado natural un buen salvaje no quiere decir que sea bondadoso. O que siempre haga acciones buenas, puede a veces pues, mostrarse violento, etcétera, pero nunca lo va a hacer de una manera artificiosa, nunca va a hacerlo de una manera hipócrita. Digamos que, igual que cualquier otro ser natural, cualquier animal, el ser humano, pues si es atacado en ese estado de naturaleza, se defiende, o a veces puede mostrar alguna actitud hostil, pero lo hace sin doblez, lo hace sin artificio, de una manera natural, de una manera libre, de una manera espontánea. Lo que sí importa es esa caracterización que hace Rousseau de los seres humanos, vuelvo a repetir, en ese estado de naturaleza, previo al surgimiento de la sociedad, en condiciones de inocencia, de igualdad y de libertad, con una serie de sentimientos espontáneos que le llevan a conservar la propia vida y tratar, digamos, de ayudar a los demás cuando estos se ven en una situación pues de, en fin, de peligro o de alguna amenaza. Pues bien,
Ese estado de naturaleza llegó a su final, y el final del estado de naturaleza se produjo cuando fue aumentando la población, cada vez había más seres humanos, y por tanto comenzaron a crecer las necesidades. Con lo cual los seres humanos comenzaron a formar grupos más complejos, comenzaron a aparecer las primeras sociedades y, claro, comenzaron a escasear los alimentos. Con lo cual se instituye lo que para Rousseau es una de las instituciones más degradantes y más, digamos, perversas de la historia humana, que es la propiedad privada. Determinados individuos o determinados grupos de individuos más fuertes o más ambiciosos, pues acapararon parte de los bienes y otros, en cambio, pues quedaron desposeídos de ellos o tenían una cantidad de bienes menor. De manera que lo que antes era patrimonio común de la humanidad, esos bienes pasa a ser, en buena medida, propiedad privada de ciertos grupos privilegiados. La aparición de la propiedad privada provocó la transformación del amor a sí mismo, esa cualidad positiva, en lo que Rousseau llama el amor propio, es decir, en egoísmo. Una pasión negativa, una pasión artificial que le lleva a los seres humanos a compararse con los demás, a desear ser mejores que los demás en todo y que además fomenta la envidia y el orgullo. Vemos que va a producir una degradación moral, ¿no?, del ser humano a medida que se va produciendo esa construcción de la sociedad y del Estado, ¿no? Surgió así la ambición, la rivalidad económica y, lo que es más importante, aparece una importante desigualdad social. Digamos, se instituye a través de la propiedad privada y de este proceso de degradación de los sentimientos humanos una creciente desigualdad social. Además, dice Rousseau, al acabar el estado de naturaleza y empezar esa construcción de la sociedad y posteriormente del Estado, pues las relaciones del ser humano con la naturaleza se vieron sustituidas por el dominio que ejercían unos seres humanos sobre otros, normalmente un dominio violento, y aparece ya, como hemos dicho, el Estado político, que es un artificio, una institución creada, según Rousseau, por los más poderosos para asegurarse esa propiedad privada y para ejercer su dominio sobre los más débiles, imponiendo la injusticia, la opresión y la esclavitud social. Posteriormente, las ciencias y las artes, término que hay que interpretar no solamente como las artes plásticas, sino en general el mundo de la técnica, de la tecnología, pues terminó, según Rousseau, por domesticar, entre comillas, al ser humano, utilizando los artificios, las sutilezas, las añagazas de la razón, haciéndole amar esas cadenas de hierro que le oprimen y eliminando mediante una falsa educación cualquier resto de naturalidad en su comportamiento. De manera que el ser humano natural queda transformado en el individuo social, ¿no?, preso de los artificios, de las convenciones, de las añagazas, de las mentiras y de las instituciones que constituyen ese estado y ese mundo de la sociedad. En este proceso de degradación, en el que poco a poco se va corrompiendo la naturaleza humana, en el que el ser humano va perdiendo su inocencia originaria, va perdiendo su igualdad y va perdiendo su libertad, quedando preso de las cadenas de la sociedad y del Estado, queda todavía, digamos, un resto de naturaleza en el ser humano que Rousseau identifica con el sentimiento moral. Ese sentimiento moral permanece en el fondo del ser humano, en el fondo del corazón humano, y le habla a través de su conciencia, recordándole la libertad, la bondad naturales que ha perdido y que ha de tratar de recuperar. De manera que, a pesar de esas cadenas que el Estado, la sociedad, los prejuicios han instituido, digamos, y rodean con ellos al ser humano, cuando éste nota que hay una injusticia, ¿no?, que se está cometiendo con él, resurge por un instante ese hombre natural, ese hombre espontáneo, ese ser humano auténtico en su interior a través del sentimiento moral que le lleva a rebelarse y protestar contra una situación que le parece injusta. Por tanto, el sentimiento moral sería el último resto de esa pureza, de esa naturalidad, de esa inocencia, de esa igualdad y libertad que subyacen al corazón humano.
La posición de Rousseau, al contrario de lo que se ha solido decir, es una posición un tanto pesimista. Según Rousseau, ya es absolutamente imposible retornar a la situación de libertad, igualdad, libertad, es decir, a la situación de felicidad del estado de naturaleza. Igual que una persona que se ha hecho adulta ya no puede volver a ser un niño inocente, volver a su infancia. Esto es absolutamente imposible. Pero Rousseau sí considera que puede recuperarse en parte la naturaleza perdida. Es posible recuperar en parte la igualdad y libertad y la inocencia originarias, suprimiendo las barreras que la educación y la sociedad han trazado entre los seres humanos. Y para ello es necesario, primeramente, transformar la educación y, en segundo lugar, transformar la sociedad y el Estado, para que, dentro de las limitaciones que supone ya haber pasado por este periodo de corrupción, restaurar en la medida de lo posible esas condiciones de inocencia, igualdad, libertad originarias que había en el estado de naturaleza. El primer paso, como hemos indicado, para regresar en la medida de lo posible, ¿no?, como hemos dicho, al estado de naturaleza, es la transformación del individuo. Hacer que éste deje de ser un sujeto regido por prejuicios, por falsas apariencias, ¿no?, mediante un cambio en la educación, mediante una nueva educación, mediante una transformación en el proceso educativo, mediante una educación natural y no represiva. El modelo educativo expuesto por Rousseau aparece en su famosa novela Emilio, de 1762, donde pues, nos describe, digamos, un proceso de educación de un niño que tiene este nombre, Emilio, al que se le educa en condiciones ajenas a la corrupción de la sociedad, en un ámbito natural, cercano a la naturaleza y libre, en la medida de lo posible, de los prejuicios que habrían, digamos, corrompido esa naturaleza humana. Por tanto, en el Emilio, Rousseau va a proponer un sistema ideal de educación basado en la ausencia de imposiciones externas, en el que se abre un amplio marco de libertad de acción para el niño y donde prima la experiencia sobre la simple erudición intelectual. El niño no debe tanto aprender cosas de memoria, sino más bien prepararse para vivir libremente en convivencia solidaria y tolerante con los demás seres humanos. Y para ello es necesario dejar de educarle en un ámbito de conocimientos farragosos e inútiles que simplemente contribuyen a ir deformando poco a poco su inteligencia y sus emociones y inculcarle poco a poco, ¿no?, un sentimiento de amor hacia la naturaleza y hacia los demás seres humanos. Por tanto, para Rousseau es más importante educar los sentimientos que la razón. Podemos hacer, dice Rousseau, que un niño sepa muchas cosas, podemos hacer que memorice multitud de contenidos, multitud de normas, multitud de reglamentos, podemos deformarle completamente desde el punto de vista intelectual, pero lo que importa es, vamos a decirlo de manera un poco simple, para que se entienda, si es una buena persona capaz de ayudar a los demás seres humanos con los que vive y sentir empatía con ellos. Por tanto, frente a los demás ilustrados que valoraban la razón como el origen del conocimiento, Rousseau se va a apoyar mucho más en el sentimiento que en el conocimiento puramente racional. Por supuesto, Rousseau no niega que el niño tenga que aprender cosas, eso es algo evidente, ¿no? Tiene que aprender contenidos, tiene que aprender ideas, tiene que asimilar conocimientos, pero esos conocimientos tienen que darse sobre todo en un ámbito práctico, en un ámbito experimental, en contacto con la naturaleza y sobre todo debe de precederles un cultivo del sentimiento en relación con los demás seres humanos, de manera que nos garanticemos que esa persona va a responder de manera empática, con un sentimiento noble, a las necesidades de sus congéneres, a las necesidades de su prójimo, ¿no? Para Rousseau, la voz de nuestra conciencia no nos engaña nunca, se sobreentiende nuestra conciencia moral, siendo ella la prueba de que nuestro sentimiento es sin duda anterior a la inteligencia y de que
en nuestro proceso evolutivo, como personas, hemos tenido siempre sentimientos antes que ideas. El tipo de conocimiento, por tanto, que proporciona el sentimiento no debe de confundirse con la pasión, con las pasiones, ¿no? Sino que es más bien una aprehensión intuitiva, inmediata, sentimental, una intuición de los valores como el bien y la verdad que deben de ser, digamos, captados inmediatamente por el individuo y no, digamos, mediatizados por la labor de la razón. En el Emilio, Rousseau va a proponer un programa educativo que pretende, pues, vamos a decirlo así, una expresión un poco no muy acertada, pero que nos puede servir, renaturalizar el conocimiento humano mediante una conjunción del instinto, el sentimiento y la razón. El niño ha de educarse de manera que sus facultades intelectuales se desarrollen de manera gradual, de manera equilibrada. Rousseau señala que hasta los 12 años aproximadamente la educación del niño debe atender a los sentidos. Luego, de los 12 a los 15, debe adquirirse el conocimiento de las distintas ciencias, aunque siempre en contacto directo con la naturaleza. Tiene que ser un conocimiento práctico, ¿no? En el que el niño aprenda, digamos, directamente a entrar en contacto con las fuerzas de la naturaleza, con los seres naturales, con los animales, con las plantas, para que así pueda comprender la necesidad de las leyes de la naturaleza y pueda admirar, digamos, el orden maravilloso, la armonía que existe en esa naturaleza y aprenda a sentir respeto por ella. Y finalmente, entre los 15 y los 20 años, pues es necesario, señala Rousseau, educar los sentimientos comunitarios del ser humano, concentrándolos en la vida social, para que el individuo aprenda a conocer a los demás seres humanos, aprenda a conocer sus necesidades, aprenda a empatizar sentimentalmente con ellos y así llegue a convertirse en un buen ciudadano. Por tanto, para Rousseau, educar al ser humano de una manera natural no significa hacerle regresar a un estado de naturaleza que, como ya hemos dicho, es irrecuperable, no se puede volver a él, sino más bien convertirle en un individuo que sea capaz de resistir a las seducciones corruptoras de una sociedad artificial, de una sociedad plagada de mentiras y de prejuicios, y que sea capaz de dominar sus pasiones sin llegar a destruirlas, haciendo de él alguien que, aunque viva en medio del torbellino de una sociedad caótica, de una sociedad cargada de elementos seductores de corrupción, pues pueda, digamos, resistir el torbellino de las pasiones, pueda no dejarse arrastrar por las pasiones ni por las opiniones de los demás seres humanos, que muchas veces están teñidas de prejuicios y de confusiones, y que sea capaz de ver con sus ojos, de sentir con su corazón, sin reconocer otra autoridad más allá de su propia razón, siempre apoyada en ese elemento emocional, en ese elemento sentimental. Por tanto, en definitiva, solo será posible un cambio de la sociedad si previamente se produce un cambio de los seres humanos a través de la educación que les haga más tolerantes, les haga más afines y empáticos con los demás seres humanos y les lleve a atender más las razones que emanan de su corazón que las razones puramente intelectuales que puedan darse en su inteligencia o en su pensamiento abstracto, como creían el resto de los ilustrados. Veremos en el siguiente apartado cómo esta concepción de la educación, esta transformación del ser humano, va a ser decisiva para comprender la teoría política del contrato social formulada por el pensador que estamos tratando, por Jean-Jacques Rousseau.